Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Eric, tu profe, y en esta ocasión vamos a trabajar lo que son los instrumentos de percusión. Bueno, instrumentos de percusión. Vamos a comenzar explicando de que este es un grupo, o específicamente también se lo conoce en el ámbito de la música como una familia de instrumentos específicos. Instrumentos de percusión siempre va a estar asociado a instrumentos que producen sonidos por medio de golpes, por medio de agitación, por medio de fricción, incluso en algunos casos, pero en la mayoría de los casos siempre va a ser instrumentos que necesitan algún tipo de golpeteo para que produzca sonido. Entonces no olvides, esto es lo que es un instrumento de percusión: instrumentos que requieren golpe para producir sonidos. Podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es la lira, muy conocido en la banda. También podemos ver al tambor, instrumento que también conocemos y que se interpreta bastante en las bandas. Bueno, por otro lado también podemos ver a otro instrumento que si bien se golpea pero más se agita. Vamos a conocer a lo que son las maracas, un instrumento también de percusión. Bueno, y como verán, los tres instrumentos que acabamos de ver son de percusión. Los tres instrumentos requieren algún tipo de golpeteo o de golpe. Y bueno, a estos instrumentos, aparte de estos instrumentos, hay muchos más. Vamos a ver cuáles son las funciones de estos instrumentos de percusión. Una de las funciones, o al menos en el ámbito de la música, la función principal que tiene este instrumento o los instrumentos de percusión es de generar el ritmo. Tiene una función rítmica. La mayoría de los grupos, orquestas, incluso orquestas sinfónicas, tiene a los instrumentos de percusión como un centro rítmico. Los tiene para marcar el pulso en algunos casos. Dentro de este grupo o familia tenemos dos maneras de clasificar, y vamos a entender a los instrumentos de percusión dentro de estas dos tipos de clasificaciones. La primera clasificación está en el ámbito musical, y la segunda clasificación la vamos a denominar en un ámbito más estructural, es decir, en una forma de entenderla, de qué material está construida. Pero hablando de la clasificación en el sentido musical, a ver, podemos ver instrumentos de percusión que producen sonidos definidos o determinados. Ya habíamos hablado en algunas sesiones anteriores lo que significa tener o escuchar un sonido determinado. Entonces, si nos indica que tenemos sonidos determinados o indeterminados, significa que hay instrumentos de percusión que pueden estar afinados y que pueden producir notas musicales, y también instrumentos de percusión que no pueden producir notas musicales. Vamos a volver a nombrar a la misma lira, que trabaja en los instrumentos de percusión. Este instrumento tiene una afinación. Si tú golpeas una de sus láminas, vas a poder producir una nota determinada, lo mismo que el xilófono. Entonces, aquí tenemos como ejemplo a dos instrumentos de percusión que son o producen sonidos determinados. Por otro lado, en los sonidos indeterminados o instrumentos de percusión que tienen o que producen sonidos indeterminados, podemos ver una infinidad de instrumentos. Pero a ver, comenzamos con el tambor, instrumento que conocemos todos. Este instrumento
produce un sonido determinado, el platillo también produce un sonido indeterminado y también el bombo. Estos instrumentos, cuando tú lo golpeas, es muy difícil saber qué tipo de nota musical están produciendo. Bueno, esa es la primera clasificación. Ahora vamos a entender la segunda clasificación, que es más estructural. Quiere decir que esta clasificación se basa específicamente en el material en el que está construido. Bueno, vamos a decir que se clasifica a partir del material y la forma que tiene el instrumento de percusión, los que a continuación vamos a nombrar. Vamos a comenzar nombrando a los instrumentos de percusión, barras que están construidas en barras de distintas dimensiones, de distintos tamaños, pero que cada barra de metal en este caso, o también de madera en muchos casos, están afinados en con determinadas notas. Luego conocemos a los membranófonos o a los instrumentos de percusión que tienen membrana, como el tambor. Ustedes saben que la parte superior, la tapa en este caso, es una membrana, no es metal, no es otro material, es una membrana que incluso podría hasta romperse. Luego podemos mencionar a las placas. Estas placas en muchos casos la podemos apreciar en los platillos, la podemos apreciar en los panderos, que se interpreta por medio de esos pequeños platillos. Están hechas de placas de metal. Luego tenemos una clasificación un poco extraña, pero también dentro del grupo de percusión, los ideófonos, y ahí podemos ver a las maracas dentro de este grupo, puesto que estos instrumentos como el triángulo y maracas solo producen sonidos a partir de su cuerpo propio, no requieren más que la vibración del cuerpo. Y bueno, esto es lo que les puedo explicar y espero hayan podido comprender un poco más de lo que son los instrumentos de percusión. Cuídense mucho y conmigo nos vemos hasta una siguiente clase. Chao, chao.